Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Nuestra iglesia está ubicada en la calle 27, K13, en la urbanización Santa Juanita, en la primera sección. Son nuestros pastores, el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Estamos, ¿verdad?, en la Escuela Bíblica Dominical. Esta clase corresponde al día de ayer, que por ser domingo de resurrección, pues tuvimos una actividad especial en el templo y corresponde pues entonces la clase del 31 de marzo. Antes de comenzar vamos a presentar nuestros trabajos al Señor, ¿verdad? Le pedimos, Señor, ponemos esta clase en tus manos. Sé tú quien hable a través de mi boca. Utilízame de la manera en que desees para que este material, esta información, este aprendizaje se dé tal cual tú desees y que estas palabras lleguen a aquellos lugares donde tú también así lo desees, ya sea ahora o en un futuro que vean este video. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En la noche de hoy estoy desde mi casa. Me acompaña mi mamá, la hermana Carmen. Está aquí con nosotros para ayudarme con la lectura, ¿no? Ok, esta es la lección 5. Continuamos en la unidad 1 dentro de los principios de la vida cristiana. Esta lección 5 se titula La experiencia de la resurrección. Los textos que vamos a estar buscando van a ser Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, Juan capítulo 20, los versículos del 1 al 18, y Juan capítulo 21, los versículos del 1 al 23. La verdad central de este estudio lee como sigue: porque Cristo vive, podemos experimentar una relación personal con Él. Y el versículo clave está en Filipenses capítulo 3, versículo 10, y lee como sigue: a fin de conectarle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo esperarías tú que apareciera de Jesús después de su resurrección? Muchos esperarían que por él ser el gran maestro y ser el Señor de señores, aparezca con una conferencia de prensa así bien, con mucha tecnología y con todo el honor, ¿verdad?, que él merece. Pero en esos tiempos bíblicos, obviamente, eso no existía. Pero pudimos haber esperado que él entrara al palacio del emperador de Roma y se presentara con las credenciales de yo soy Jesús resucitado, ¿verdad?, el Rey de Reyes. Y esto certificaría en virtud de haber resucitado entre los muertos, tal y como la palabra, tal y como lo habían dicho. Como mínimo, podríamos esperar que Jesús organizara una reunión de todos sus seguidores para mostrarse vivo. Pero él no lo hizo de ninguna de estas formas. Se apareció a individuos o grupos de creyentes en momentos inesperados, mientras realizaban actividades cotidianas. Considere por qué Jesús pudo haber elegido interactuar con personas de manera tan personal y cercana después de su resurrección. Qué interesante sería, ¿verdad?, porque él lo pudo haber hecho por todo lo alto. Sin embargo, se le presentó a unas personas en específico que estaban haciendo sus labores cotidianas. Búsqueda de la intrusa. Vamos a estar leyendo una búsqueda intrusa en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 19. Digo, del 1 al 13, disculpen. En lo que Juan 20, versículos del 1 al 13. En lo que
lo busca Mami, la hermana Carmen, voy a estarles leyendo esta parte. Dios a veces obra a través de las personas menos pensadas para mostrar su gloria. María Magdalena ciertamente no era la candidata que uno hubiera imaginado. Ella era mujer, número uno. En esa cultura, las mujeres no se tomaban en consideración y no eran testigos válidos, mucho menos eran testigos válidos en procesos judiciales. Número dos, no era una mujer de alto prestigio o de una buena reputación. Y número tres, y no menos importante, Jesús ya la había liberado a ella de unos demonios, de 7 demonios en específico. ¿Tienes la lectura? Sí. Ok, vamos a estar considerando Juan 20, versículos del 1 al 13. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta el 13. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Amén. Amén, amén. Ok. María encontró que la piedra de la entrada del sepulcro había sido quitada. La palabra nos dice, ¿verdad? En otros escritos, que la piedra era una piedra bien grande y pesada, pero esa piedra, cuando María llegó, había sido quitada, y ella se apresuró a informarle a Pedro y a Juan lo que había sucedido. Estos 2 discípulos, amigos cercanos de Jesús, corrieron a la tumba para investigar. Encontraron esos lienzos. Juan registró que vio y creyó,
que Jesús había resucitado de los muertos, aunque en el texto original del versículo 9 indica que los discípulos aún no entendían completamente cómo la resurrección de Jesús cumplía las escrituras. O sea, ya esto estaba escrito y aún así, ¿verdad? Pues ellos no entendían del todo la escritura, pero inmediatamente Pedro dijo, esto era lo que decía la palabra, de que Jesús iba a resucitar. Vamos a continuar con los versículos del 14 al 18 en el mismo libro de Juan, capítulo 20, versículos del 14 al 18. Cuando había, yo lo leo, no te preocupes. Juan 20, versículos 14 al 18. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esto fue un encuentro sorprendente. A menudo muchas circunstancias son tan estresantes que no reconocemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Piense cuántas veces, cuántas cosas han sucedido en su vida y en algún momento y usted no puede reconocer de primera intención la mano de Dios. No es hasta después que uno dice, el Señor tal vez me libró de algo o el Señor estuvo presente en ese momento. Pero a veces las mismas circunstancias estresantes, como nos dice la lectura, son los que nos llevan a no reaccionar inmediatamente a la presencia del Señor. María se dio la vuelta y vio a Jesús, el mismo que ella estaba buscando, de pie a poca distancia de ella, pero no lo reconoció. ¿Por qué no? Quizás las lágrimas le nublaron la vista. Quizás la última vez que vio a Jesús como un cadáver lacerado y sin vida dejó una huella en su mente, y así era como ella esperaba encontrarlo allí acostado, ¿verdad? Su cuerpo envuelto en el lienzo, en esos paños. Quizá el semblante de Jesús había cambiado después de la resurrección, o tal vez María simplemente estaba tan preocupada por encontrar el cuerpo que prestó poca atención a cualquier otra cosa. Vamos a llevar esto a nuestra vida. A veces estamos enfocados en nuestra situación, en nuestro estrés, en nuestra necesidad y no nos damos cuenta de las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces Jesús le habló a María y sus preguntas hicieron eco de las palabras de los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Aún así, de primera intención, María no entendió. Jesús volvió a hablar. Esta vez la llamó por su nombre. Inmediatamente ahí ella reconoció su voz. Esa voz tierna y de consuelo, con un conocimiento íntimo de su corazón y de su alma. El buen pastor conoce las ovejas y ellas conocen su voz. Pero para eso debemos estar enfocados. María quiso abrazarlo.
pero él le dijo, no te aferres a mí, que aún no he ido al Padre. Y también tenían una tarea para ella. Él le dio unas instrucciones de que le anunciara a sus discípulos lo que había sucedido, a que les hablara de que él había resucitado. Él escogió a María, pudo haber escogido a otra persona. ¿Por qué a María? El Señor, a través de la palabra, vamos, ¿verdad?, encontrando en la palabra que Él no hace acepción de personas. A Él no le importa si usted que está escuchando o que está viendo esta grabación tiene algún problema, tiene alguna adicción, si usted es un alcohólico, si tiene problemas con el uso de sustancias, si usted es bonito, si usted es feo, si usted es alto, si usted es bajito, si es gordo, si es flaquito. El Señor eso no lo ve. Él conoce nuestro corazón y ahí es donde Él quiere entrar, ahí es donde Él quiere estar. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente para Él. Él no va a fijarse en si usted ha estado haciendo las cosas bien o si las ha estado haciendo mal. No. Él está ahí precisamente para ayudar a limpiar y permanecer en nosotros. Relación con un Cristo resucitado. Caminando y preguntándose. Cuando ocurren eventos noticiosos, es natural que las personas hablen de ellos. Registrado solo por Lucas, este relato de los dos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino a Emaús refuerza aún más la autenticidad de la evidencia de la resurrección. Vamos a estar leyendo en Lucas 24, capítulo 24, versículos del 13 al 16. 24. Lucas 24, dando la oportunidad también a los hermanos que lo busquen, Del 13 al 16. el camino de a Emaús. Emaús, correcto. ¿Ya? Sí. Y he aquí dos de ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Okay. Hasta ahí, hasta el 16. En Lucas 24, en los versículos leídos, se describe a dos discípulos de Jesús que no eran parte de los 12, caminando hacia la ciudad de Emaús. Cabe señalar que hay dos testigos y uno es identificado por su nombre, posiblemente porque él había sido conocido al menos por parte de la audiencia de Lucas. Es importante comprender datos, ¿verdad?, de cómo era la ley en ese entonces. En la ley judía se necesitaban al menos dos testigos para validar la veracidad de un evento. Tenían que haber dos personas, mínimo dos personas. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, le dijo que fuera donde Pedro y a Pablo, ¿verdad? Eran dos. Y ahora tenemos dos discípulos que también podían hablar sobre la veracidad de esta aparición. Ver y creer. En lugar de simplemente revelarse a estos discípulos, Jesús los guió a un estudio de las Escrituras. Necesitaban ver que la muerte y la resurrección del Mesías
no eran una doctrina nueva y extraña, sino el cumplimiento de una profecía. Es posible que comentara pasajes como la declaración de Dios a la serpiente del huerto, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15, las promesas de los patriarcas, la liberación sustitutiva de Isaac, que también está en Génesis, el éxodo de Egipto, y así un sinnúmero de eventos que pudo haber estado dialogando Jesús con estos dos discípulos. Para cuando llegaron a su destino, quizá los discípulos finalmente comenzaron a comprender que las escrituras hebreas trataban sobre Jesús y que su sufrimiento, muerte y resurrección era parte del plan de Dios desde el principio. Miren qué interesante. Cuando se acercaron a Emaús, Jesús indicó que seguiría viajando, pero los discípulos lo instaron a pasar la noche con ellos. Tal hospitalidad era común y esperada en su cultura. Al sentarse a la mesa para la cena, Jesús asumió un papel de anfitrión en lugar de invitado. Bendijo y partió el pan y se los dio. Quizás algo de esto despertó sus recuerdos, ya que Jesús sin duda había realizado las mismas acciones en otro momento delante de ellos. Qué interesante. Él decidió ir con ellos en el camino, pero tampoco quiso que ellos lo reconocieran desde un principio. Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús, Él desapareció. Su propósito había sido logrado. A pesar de lo avanzado de la hora, los discípulos caminaron las 7 millas de regreso a Jerusalén para contar a los demás discípulos acerca del encuentro con Cristo resucitado. Dios está presente con nosotros en todo momento, pero a veces no lo reconocemos, a veces no nos damos cuenta, a veces no comprendemos y no vemos la mano de Dios en las cosas que hay en nuestro alrededor y en las cosas que nos suceden. Todos enfrentamos momentos de confusión y decepción cuando no podemos entender el plan de Dios. En esos momentos es bueno seguir el ejemplo de Jesús y repasar las escrituras. Podemos reenfocarnos y revivir nuestra esperanza a repasar las promesas infalibles de Dios. Vamos a estar leyendo ahora, vamos a ir a Juan capítulo 21, del versículo del 1 al 14. Juan 21, ok, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús
amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Poderosa la palabra. Qué interesante. En la primera ocasión Jesús se le aparece a María Magdalena. En la segunda ocasión se le presenta a los dos discípulos que van a Emaús. En ambas ocasiones, en las primeras dos ocasiones, no lo reconocieron de primera intención. Y en esta ocasión pasa algo similar. En Juan 21, algunos discípulos de Cristo lo vieron por tercera vez. Este encuentro probablemente les trajo gratos recuerdos, pero quizá también le recordó a Pedro su repetida negación a Cristo. Otros 6 discípulos se habían unido a Pedro para una noche de pesca, pero no pescaron. Y al amanecer escucharon esta voz que llamaba desde la orilla, indicándoles que echaran la red a la derecha, donde pescaron una gran cantidad de peces. Esto me lleva a reflexionar cómo muchas veces nosotros queremos ir por un camino, queremos hacer las cosas de una manera, y el Señor nos dice: por ahí no, eso no es por el otro lado. Pero nosotros, como por ahí es que decidimos que queremos ir, pues entonces no escuchamos ni vemos la voz de Cristo, ni su mano que como quiere obrar en la vida nuestra. Juan reconoció que la voz pertenecía a Jesús. El impetuoso Pedro se arrojó al mar y se dirigió a la orilla, dejando que los demás trajeran la barca, remolcando la pesada red. Todos se sorprendieron al encontrar a Jesús allí, esperándolos para servirles un desayuno de pan y pescado. Los discípulos no pidieron a Jesús que confirmara su identidad, como él lo había hecho en una aparición anterior, porque sabían que era el Señor. En Juan capítulo 21, del versículo 15 al 23, lo que vamos a estar tomando en consideración, bajo el título de Conversación Amorosa. En lo que mami lo busca, yo voy a estar leyendo una introducción. Como le llamamos a Jesús, él anhela volver a contactarse con nosotros. Así fue con Pedro, quien lo había negado 3 veces durante el juicio, habiendo llorado amargamente. Eso se encuentra, lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 75. Pero Pedro obviamente estaba arrepentido. Probablemente todavía cargaba con la culpa de su fracaso. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 21, versículos del 15 al 23. Bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que